Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes, por estar puntuales, aún cuando ya estamos oficialmente en días de posadas, el 16 de diciembre. Entonces, bueno, aprecio mucho su tiempo y por lo mismo vamos a comenzar. La sesión de hoy va a constituir eh, de alguna manera una integración de todo lo que hemos visto, tanto de la parte meteorológica que vieron en la primera sección con Ángel, luego también un poquito conmigo de fenómenos atmosféricos, pero ya más aplicados a la agricultura, como la precipitación, el análisis de precipitación, los otros índices de precipitación que estuvimos viendo, porque el día de hoy vamos a brincar a un concepto ampliamente utilizado como centro multitemático de un montón de áreas en ciencias agrícolas, forestales, etcétera, que es el concepto de evapotranspiración. La sesión de hoy tendrá como esencia analizar los fundamentos ah, teóricos, pero también de alguna manera prácticos de cálculo de evapotranspiración, cuáles son los métodos para medirla, para calcularla, cuando no podemos hacer una medición directa, que se van a dar cuenta que es muy difícil medir la evapotranspiración, pero se puede calcular con muy buenos resultados aproximados. Y también comparar los diferentes métodos que hay. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, a mí me interesa mucho y es un enfoque que yo creo que es importante, y es que se aprenda el concepto desde un punto de vista natural, pero que se aprenda de aprender, de hacer lo suyo, de tomarlo, y no nada más de aplicar el formulazo y ya está, que eso lo puede hacer ChatGPT, lo puede hacer un código, lo puede hacer Excel, ¿no? Ya te dan el software, beta, formulazo y tal, pero entender las implicaciones que te da ese resultado final. Entonces, sí les pediría hoy un poquito de yo sé pues todos tienen una mentalidad científica, por eso se dedican a esto, pero tratar de cuestionarnos un poquito más y ver si podemos llegar a preguntas fundamentales en torno a la evapotranspiración y ver cómo podemos justificarlas físicamente y biológicamente. Entonces, cualquier participación que quieran hacer es bienvenida, aportación o Ah, es comida, precisión, sí, cierto, eso no se puede tener. o alguna precisión que quieran hacer es bienvenida. Así que, bueno, vamos a comenzar. El tema particular va a ser la evapotranspiración de referencia, porque luego vamos a ver otro concepto que es la evapotranspiración del cultivo, y cómo utilizarla como predictor del rendimiento agrícola que puedo tener en X cultivo. Entonces sería como la segunda etapa, ¿no? Para poder hacer un balance hídrico y poder estimar el rendimiento. Entonces, vamos a comenzar con este pequeño recordatorio. También hoy vamos a hacer un poquito de programación. Hoy va a estar mucho más sencillo porque no vamos a llamar bases de datos, sino que hoy vamos a calcular la evapotranspiración con un código muy sencillo de Python. Entonces, va a estar, hoy posiblemente no les dé ningún error el código. Pero bueno, lo dejamos un poquito más adelante, nada más como para spoilear un poquito la sesión de hoy. Haciendo una recapitulación del famoso ciclo del agua, así como nos dicen desde chiquitos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, el famoso principio eh, de Lavoisier, también tenemos el otro que es la materia tampoco se crea ni se destruye en una escala grande. En escalas pequeñitas sí que puede haber algo ahí con la materia que se pueda destruir o crear, pero en escala grande no, en escala geológica de la Tierra, no. Así que esa imagen que vemos a la derecha, pues representa todos los intercambios de energía asociados a los cambios de fase del agua en el sistema suelo, planta, atmósfera y más grande en toda la parte de la hidrosfera, ¿no? Entonces, y la atmósfera también.
Entonces, ¿qué procesos tenemos? Por ejemplo, tenemos evaporación y tenemos transpiración como procesos en donde el agua líquida pasa a estado gaseoso. Y luego tenemos los procesos de condensación en donde el agua gaseosa, en vapor, pasa a estado líquido. Y en la naturaleza nada es gratis. La naturaleza siempre te pide algo a cambio. Para poder hacer estos cambios de fase de sólido, de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido o cualquier otro cambio de fase, la naturaleza va a pedir o a darnos energía. Y ese darnos o pedirnos energía va a ser del sistema suelo, planta, atmósfera, justamente donde se encuentra nuestra área de estudio. A esos cambios de energía, nosotros vamos a asociarles por ahí algunos coeficientes empíricos, que depende del tipo de suelo, que depende de la humedad que tenga el suelo, que depende de la latitud, etcétera. Pero al final del día son consecuencia de esta moneda de cambio que nos va a pedir la naturaleza para nosotros poder cambiar de un estado a otro de agregación de la materia. Entonces, la evaporación y la transpiración van a ser de alguna manera consecuencia de esos cambios energéticos que tenemos en la interacción de este sistema. Y bueno, aquí tenemos todos los subprocesos que puede haber en torno al agua, la evaporación del océano, luego puede precipitar ahí mismo, luego se condensa y forma nubes, esas nubes pueden formar precipitación que luego va hacia el suelo, luego aquí mismo se puede depositar en lagos, lagunas, ríos, puede infiltrarse hacia profundidades mayores que se le conoce como percolación. También podemos tener escorrentía, ¿no? Los ríos, riachuelos, los famosos veneros, que brota de alguna manera y luego escurre, que van a ser flujos superficiales. Luego también tenemos flujos subsuperficiales y luego flujos de muy bajo nivel para luego regresar otra vez al océano. Y a nosotros nos va a interesar esta parte de aquí. Nos va a interesar la parte de la transpiración y la parte de la evaporación. Por un lado, la evaporación va a ser un proceso completamente físico. Es decir, la evaporación se da con o sin vida. Algo se evapora porque hay transferencia de energía y eso excita las moléculas, empiezan a ganar más energía las moléculas que están en la parte superior del agua, por ejemplo, de un recipiente, y como las de abajo se están calentando, sube su energía cinética, esas moléculas golpetean a las moléculas de agua que están hasta arriba, y como las que están hasta arriba sienten más golpeteos de abajo que de arriba, porque arriba hay aire, las expulsan y pasan de estado de agregación, vamos a decirlo, de una manera casi espontánea, ¿no? De una manera casi espontánea, y viceversa cuando hablamos de condensación. Y la transpiración sí va a ser un proceso en donde interviene los procesos biológicos. Es decir, la transpiración también va a consistir en que va a haber evaporación de agua, pero contenida en los tejidos de las plantas y eso va a llegar hacia la atmósfera en estado de vapor. Entonces, justo en ese momento, casi instantáneo, donde tenemos el paso de líquido a gaseoso, es cuando vamos a tener intercambios, liberaciones o extracciones de energía. Y eso nos va a cambiar el balance energético que vayamos a tener cerca de la planta. Desde luego que los cultivos pierden agua predominantemente por el sistema estomático, ¿no? Las estomas que tenga la planta. Entonces, bueno, nada más poner un poquito más grande la imagen. Estas diapositivas ya están en en la plataforma, así que, bueno, ya las pueden ir siguiendo también. Entonces, para tener alguna referencia clara, cuando nosotros sumamos la evaporación más la transpiración, nos da este concepto combinado de evapotranspiración, que es la suma de estas dos partes, ¿no? Que nos va a dar un todo, la pérdida de agua por cambio de fase. Entonces, las unidades típicamente van a ser milímetros, igual que la precipitación, para que pueda ser medida de manera muy fácil, muy comparable, aunque también se pueden utilizar litros, pulgadas, metros cúbicos, o sea, cualquier unidad de volumen o que podamos interpretar como volumen. Ustedes saben que el milímetro no es unidad de volumen, pero rápidamente la podemos convertir. A ver, 3 milímetros de altura de agua que nosotros vertamos al suelo significa 3 litros por cada metro cuadrado que nosotros hayamos depositado. 10 milímetros
Es equivalente a 10 litros de agua por metro cuadrado. Lo que va a subir es esos 10 milímetros. Entonces es muy fácil hacer esa conversión y por eso los milímetros es una unidad que se suele utilizar ampliamente. Bueno, aquí hay algunos factores de conversión para poder convertir entre las diferentes unidades. Se los dejo ahí nada más por si algún ejercicio, alguna consulta o alguna conversión que necesiten hacer ustedes, tal vez entre un manual, algún software que tengan en Excel, qué sé yo. Entonces, bueno, se los pongo por ahí. Ahora, como les mencionaba, el proceso de evapotranspiración va a ser un proceso que va a combinar características físicas con características biológicas. Por un lado, las características físicas. A ver, ¿qué variables influyen en el proceso de evapotranspiración desde el punto de vista físico? Más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero lo voy mencionando. Por ejemplo, se nos viene a la mente la temperatura. Claramente, entre más temperatura haya en una superficie líquida o en un volumen con contenido líquido, vamos a tener mayor energía cinética entre las moléculas. Eso nos va a dar más vibraciones, más golpeteos entre las moléculas y por lo tanto una mayor posibilidad de que las que estén en la superficie reciban un golpeteo final que haga que se expulsen y cambien de fase de líquido a gaseoso. Ok, la temperatura. ¿Qué más? Voy a ponerlas aquí. A ver, por ahí en los comentarios, ayúdenme a discutir, por favor, ahí, o pueden activar su micrófono o en los comentarios. ¿Qué otra variable creen que influye en la evapotranspiración? Primero, variables biológicas o físicas, podemos, agronómicas o físicas, pueden mezclarlas. ¿Qué otra creen? ¿Qué dicen? Ajá, exactamente. Muy bien, el viento, por aquí Ramón Rubio, típicamente en términos agrometeorológicos, el viento se va a poner con la letra U minúscula. El viento El viento es un agente desecante. Si hay viento, nosotros hacemos que las moléculas de vapor se muevan de lugar y al moverse de lugar, esas moléculas de vapor hace que el déficit de presión de vapor aumente, es decir, que el aire cerca del agua esté sediento de más vapor y por lo tanto eso va a ayudar a succionar más agua y a que el proceso de evapotranspiración se intensifique. Contrario cuando no hay viento. Cuando no hay viento, el vapor se queda sobre la superficie líquida, disminuye el déficit de presión de vapor porque estás llegando a la saturación y eso va a provocar que aunque la temperatura sea alta, al tener un déficit de presión de vapor bajo, tengas como una tapadera que no te va a permitir que se evapore. Por ejemplo, en las ollas express, cuando se cocinan un caldo de res o un pollito o lo que sea, y tú pones la olla, la cierras bien, lo que tú tienes adentro, al fin, cuando abras la olla, va a ser la misma cantidad de agua, aunque adentro la temperatura sea alta. ¿Por qué? Porque tú tienes la tapadera que no te va a permitir que haya evapotranspiración. De manera que el aire adentro va a estar completamente saturado y el agua líquida no se va a poder evaporar. Y justamente ese aumento en la presión que hay adentro por el vapor, lo que va a hacer es que se cosa más rápido, ¿no? Entonces, el viento es una variable fundamental. Ah, Verónica, la humedad, efectivamente, la humedad relativa que tiene que ver, la humedad relativa que va a tener que ver con el déficit de presión de vapor. ¿Sí? La humedad relativa, lo vamos a ver más adelante, me dice de alguna manera cuál es la proporción del aire que tengo en ese momento para llegar a la saturación. Si yo tengo 100% de humedad relativa, significa que en ese momento al aire no le cabe más vapor, está lleno de vapor. Si yo tengo una humedad relativa del 0%, significa que en ese momento el aire a esa temperatura y presión no tiene absolutamente nada de vapor de agua. Entonces, esas serían las variables ambientales principales. Desde luego que luego tenemos otras variables geográficas, por ejemplo, la altitud. La altitud va a ser importante. ¿Por qué creen que sea importante? Entre más altura haya sobre el nivel del mar, hay menos presión atmosférica. Y al haber menos presión atmosférica, hay menos presión del aire sobre los estomas. Entonces, eso también va a afectar. Menos, pero va a afectar. Otra cosa que nos va a afectar es la latitud. La latitud. ¿Por qué la latitud? Entre más al norte vamos a tener, dependiendo las fechas del año, más o menos radiación solar. Entonces, en función del día del año y de la latitud en la que yo me encuentre, va a haber más radiación, que por aquí ya vi que la puso
Alberto. Entonces, la radiación neta también va a ser una variable que vamos a necesitar. Ya si nos vamos a cosas del cultivo, ¿qué se les ocurre que puede influir en la evapotranspiración? Ya hablando del cultivo. Por ejemplo, el área foliar. Dice Alberto, el área de la hoja. Exactamente, el área foliar. Entre más área foliar tenga, pues voy a tener, en función del tipo de planta que sea, mayor o menor densidad estomática y por lo tanto mayor cantidad o menor de poros para que pueda haber transpiración. El tipo de cultivo, la variedad, aquí está la densidad de de estomas, lo que mencionaba, ceras de las hojas, muy bien, la etapa fenológica en la que se encuentra el cultivo. En algunas etapas fenológicas va a demandar más o menos agua. Por ejemplo, cuando recién siembras y germina la semillita de maíz, pues ¿qué va a evapotranspirar si no tiene hojas? Si no tiene área foliar, no habrá evapotranspiración. Sin embargo, cuando está llegando a la floración, va a haber una gran demanda de agua, por lo tanto va a haber ahí algunos coeficientes empíricos, experimentales, en función de la variedad del cultivo que nos van a permitir. Entonces, por acá, eso lo vamos a resumir en algo que se llama el KC, ¿no? El famoso coeficiente del cultivo, entre otras, ¿no? Desde luego que luego viene el manejo, si la planta está enfermita, si hay algo que esté modificando las condiciones locales, pues también eso va a modificar la evapotranspiración que haya en el cultivo, aunque si nos queremos ir al nivel de precisión así ultra, pues realmente no habrá una ecuación que nos permita hacerlo, ¿no? Porque esto se volvería muy complejo de poder modelar. Entonces, como lo mencionaba por aquí Alberto, hay un índice que se llama el índice de área foliar. El índice de área foliar se va a definir como la densidad de área foliar, de superficie de hoja por superficie plantada, o área sembrada. Entonces, la formulita va a ser el área de la hoja por la densidad poblacional entre el área sembrada. Entonces, esto me va a dar un índice adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, y este índice, perdón, las dimensiones las áreas se van a eliminar y el índice va a ser, de alguna manera, las unidades no las vamos a interpretar directamente, ¿no? Sino que más bien la interpretación va a ser en forma de un poco más cualitativa. Entonces, fíjense, el área foliar, ¿cómo la podemos medir? El área foliar la podemos medir pensando que la hoja tiene más o menos una forma cercana a un rectángulo. Aquí lo vemos. Sin embargo, el área de una hoja, en promedio, por su forma, va a ser menor a la de un rectángulo, en términos generales. Entonces, empíricamente se llega a esta ecuación de aquí, que es 0,7 por el largo por el ancho de la hoja. O sea, me está diciendo esta formulita empírica que el área foliar va a ser 70% del área inscrita en un rectángulo con ese largo y ese ancho. Entonces ya tengo el área foliar. Si ya tengo el área foliar, que es esta, y lo multiplico por la densidad poblacional, pues yo voy a tener esa superficie total de área de hojas, y eso se divide entre áreas sembradas, entre áreas sembrada. ¿Por qué decía que este índice es adimensional? Porque realmente aquí no tiene mucho caso densidad poblacional. Yo puedo decir 300,000 plantas, 200,000 hojas, 50,000 hojas. Y si se dan cuenta, si yo divido área entre área, se cancelan las unidades y me quedan unidades de número de plantas por metro cuadrado o por lo que sea. Entonces, ¿eso cómo lo interpretas? Yo quiero interpretar el índice. La clave está en que el área foliar se suele representar en centímetros cuadrados y el área sembrada se suele presentar en hectáreas. Entonces, ahí es cuando no se pueden eliminar directamente las unidades porque las tienes en una escala distinta. A lo que voy, lo importante es lo que está en la figura de la izquierda. Aquí tenemos la siembra, el tiempo transcurre hacia la derecha, llegamos a la cosecha y este gráfico vamos a dividirlo.
está dividido en dos partes. Por un lado tenemos la parte sombreada en blanco y luego la parte sombreada en gris. La parte sombreada en blanco va a hacer referencia a la proporción correspondiente de la transpiración y la parte de color gris hace referencia a la proporción de la evaporación. Si ustedes suman en cualquier momento la parte gris más la parte blanca, por ejemplo aquí, esta es la parte gris que corresponde a un 20%, más la parte blanca que corresponde al otro 80%, pues vas a tener tu total de evapotranspiración en ese tiempo que es del 100%. Y lo interesante es lo siguiente, vamos a comenzar desde la siembra. En la siembra, ¿cuánto vale la transpiración? Vean, siembra, tiempo cero, acá está arriba. ¿Cuánto vale mi área blanca? Cero, no hay área blanca. Entonces, el total de mi evapotranspiración va a estar dado por la evaporación del suelo. A medida que pasa el tiempo y tenemos la germinación, la emergencia, el desarrollo vegetal, etcétera, nuestra área foliar empieza a aumentar. Vean aquí la línea punteada. Empieza a aumentar nuestra área foliar y al aumentar nuestra área foliar ya comenzamos a tener estomas y por lo tanto la proporción de la transpiración aumenta. De tal manera que llega a su punto máximo más o menos por aquí, esquemáticamente hablando, y la parte de la evaporación, pues le corresponde el 10% de ese 100%. Esto también se puede justificar que a medida que pasa el tiempo, tienes más hojas, por un lado, desde luego, pero además ese follaje hace que el suelo quede cubierto. Y al quedar cubierto el suelo, tú tienes prácticamente viento en calma cerca de la superficie, o sea, no hay viento por esa rugosidad del follaje, no vas a tener viento en la superficie. ¿Qué más? Vas a tener una alta humedad relativa cercano ahí. ¿Por qué? Justamente porque al tener poco viento no va a poder haber evaporación de manera sencilla y también la temperatura va a ser relativamente baja en comparación a un lugar desnudo donde no tengas follaje. Por lo tanto, esa proporción de la evaporación va a disminuir un montón y la pérdida de agua del sistema suelo-planta se la va a llevar la parte de la transpiración. Y luego tenemos una pequeña recuperación de la evaporación. El índice de área foliar vuelve a bajar y la parte de la transpiración también vuelve a disminuir un poco, aunque mantiene una mayor proporción que en los inicios de, de, del ciclo de las etapas fenológicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí un pequeño estudio para poner esto en mayor contexto. Vean aquí, Zavala Borrego y colaboradores hicieron un estudio en Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas que dice el efecto de la tasa de evapotranspiración en el área foliar, potencial hídrico y rendimiento del maíz forrajero. Entonces, bueno, ustedes pueden consultar ahí el estudio completo. Lo que ellos hacen es lo siguiente. Hacen, hacen cuatro experimentos regando a diferentes proporciones respecto a la capacidad de campo, al 100%, al 80%, ya vamos a definir un poquito más adelante la capacidad de campo, a 60% y inundación, mantienen inundado. ¿Qué significa? Que hacen varios experimentos variando la cantidad de agua que se encuentra en el sistema. Entonces, como predictor, pues tú tienes el número de días de desarrollo del cultivo y el porcentaje de riego o de humedad que hay en el suelo. Y la variable que queremos predecir va a ser el índice de área foliar, ¿sí? El índice de área foliar en metros cuadrados por metros cuadrados. O sea, metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de superficie sembrada. Y lo que observaron aquí es que, vean, entre un nivel de riego del 100% y del 80%, no encontraron diferencia, no encontraron diferencias significativas, al menos visualmente, en el índice de área foliar.
Luego, si para una variedad, ¿no? Luego si repitieron para otra variedad, para otras dos variedades, y prácticamente se mantuvo un comportamiento similar entre el 100% y el 80% de, de la capacidad de campo, ¿no? Del riego. Luego se contrastó esto con la temperatura, un poco para ver la influencia de la cantidad de agua y por lo tanto de la evapotranspiración que hay ahí. Y también se dieron cuenta que había fluctuaciones importantes a partir del 60% de la capacidad de campo y desde luego que cuando inundas, pues puede haber otro tipo de problemas que modifiquen la temperatura. A ver, ¿por qué creen aquí? Fíjense que la temperatura en prácticamente todos los experimentos, la temperatura es la que se encuentra, perdón, en inundación, es siempre la que tiene la temperatura más baja. ¿Por qué creen? Y la de 60%, el experimento con el 60% de riego a la capacidad de campo, es la que manifiesta la temperatura más alta. ¿Por qué creen? Temperatura foliar, ¿no? La temperatura de la hoja. Está interesante. Y va a ser importante tener esto presente porque luego va a explicar esto, características de desarrollo fenológico en cultivos que requieren temperaturas más altas para poder crecer. ¿Qué se les ocurre? El que está completamente inundado, dominantemente temperaturas más bajas en el área foliar. Y el que está con una menor tasa de riego o de agua, temperaturas más altas. ¿Alguien podría, si no se animan a hablar, que no tienen, no pasa nada, somos apenas 10 personas, está muy, muy cercano. ¿Por qué creen? ¿No? Bueno, les voy a decir. Resulta que cuando, a lo mejor ya lo saben, ¿no? Pues no se animan. Cuando tú tienes mucha agua, mucha cantidad de agua, el agua tiene una alta capacidad calorífica. ¿Qué significa una alta capacidad calorífica? Que tarda mucho en calentarse, pero también tarda mucho en enfriarse. Se mantiene una especie como de regulación térmica. Entonces, en suelos completamente inundados, te cuesta más trabajo calentar el sistema. Por lo tanto, ven que las temperaturas se mantienen más abajo. El agua requiere más energía por más tiempo para poder elevar la temperatura. En cambio, en zonas secas, la capacidad calorífica disminuye y esto hace que rápidamente se caliente la superficie, ¿no? Cualquier superficie. Por eso es más fácil calentar la lámina de un cofre de un carro que calentar el agua para un café. El agua para un café va a tardar mucho en calentarse, también tarda mucho en enfriarse y la lámina de un carro se calienta en 5 minutos, pero también se enfría en 5 minutos. Bueno, entonces, bueno, aquí evaluaron el rendimiento, se dieron cuenta que el mayor rendimiento lo tienen aquí de manera general entre el 80% y 100% de la capacidad de campo que requería. Y en inundación y 60% es cuando tuvieron los menores rendimientos. ¿Cómo medir, eh, cómo medir esta variable? ¿Cómo medir la evapotranspiración? Ya vimos las variables fundamentales que afectan. Ya vimos que depende también del cultivo y va a depender también de las condiciones ambientales controladas o no que se tengan. Ahora vimos ya la radiación, ya estudiamos ampliamente el tema, la temperatura del aire, la humedad, la velocidad del viento y con estas variables que están aquí, nosotros podemos diseñar o encontrar una ecuación empírica o teórica a partir de algún principio que nos permita llegar a un estimado de la pérdida de agua que tenga un cultivo por cuestiones ambientales. Y además la propia variedad del cultivo con algunos coeficientes o la etapa fenológica en la que se encuentre el cultivo. Como ya les mencionaba, los factores del cultivo, como bien nos mencionó el maestro Ramón, pues va a depender del cultivo, la variedad del cultivo, la etapa de desarrollo, ah, el método que se utilice. Vean aquí, esto es importante, la resistencia a la transpiración, la altura del cultivo, la rugosidad del cultivo
el albedo que tenga, es decir, la capacidad de reflejo de la radiación, la cobertura del suelo e incluso de características radiculares. Imagínense que nos pongamos a diseñar un experimento para considerar todo esto. A ver, pues ni siquiera tesis de doctorado sería encontrar algo a lo mejor muy al nivel de tantísimo detalle que perdería la practicidad, ¿no? Para aplicarse, porque te meterías con un montón de cosas teóricas que al final del día en la práctica te das cuenta que hasta redondeando a números enteros puede funcionar, ¿no? No necesitas una precisión de micrómetros, ¿no? Te puede funcionar con un decimal. Entonces, a lo mejor por eso vale la pena ponderar si se vale la pena meterse o no a este tipo de detalles. Manejos de las condiciones ambientales, también tiene que ver eso, la fertilidad del suelo, salinidad, porque esto indirectamente nos va a ayudar a que haya un control de enfermedades, de parásitos, de hongos, etcétera, ¿no? Y eso indirectamente va a influir en la evapotranspiración que tenga el cultivo. Pues todo lo que mencioné previamente lo vamos a meter adentro de un coeficiente que se llama coeficiente del cultivo. Y el manejo también se puede ajustar. Se van a dar cuenta que hay algo que se llama coeficiente del cultivo ajustado. Se los voy a mencionar nada más, pero los ejemplos no los vamos a hacer con eso, ¿no? Con el ajustado. Todo va a partir, para poder utilizar esa ecuación, va a partir de la ecuación de la conservación de la energía o el principio de la conservación de la energía, que ustedes saben, no vamos a crear ni a destruir energía ni materia, que son lo mismo, sino que nada más van a estar en tránsito y en transformaciones en un momento a otro. De manera que lo que tú tengas al inicio de energía o materia, tiene que ser exactamente lo mismo que tú tengas al final de un proceso biológico, químico, físico, poblacional, económico, hasta lo económico, vean, se me ocurre, si el gobierno de México o el que sea se pone a imprimir billetes, alguien va a decir, ah, no, que no se puede crear riqueza. A ver, sí vas a crear riqueza a costa de que suba la inflación, de manera que al final del día te va a alcanzar para lo mismo, vas a tener más dinero, pero las cosas van a costar más. Entonces, es lo que les decía, siempre va a ser estar en la conservación, ¿no? Tratar de mantener el equilibrio. Entonces, nuestro famoso sistema suelo, planta, atmósfera va a estar constituido por estos balances energéticos que tenemos aquí y fundamentalmente esos balances energéticos van a ser la diferencia, la resta de la radiación de onda corta que entra menos la radiación de onda corta que sale, que es muy poquita, más la radiación de onda larga que entra, que es muy poquita, menos la radiación de onda larga que sale, que es mucha. Cuando hacemos esta suma, este sumatorio de cantidades, nos va a quedar algo que se conoce como radiación neta. Y esa radiación neta es la que se va a traducir en la cantidad de energía que hay disponible en mi sistema suelo, planta, atmósfera para poder provocar la evapotranspiración. De manera categórica, si no hay radiación neta disponible, no puede haber evapotranspiración. Entonces, ¿qué flujos de energía están directamente inmiscuidos en este sistema suelo, planta, atmósfera? Por un lado, esa radiación neta, que es la energía con la que yo cuento para hacer todos los procesos biológicos y físicos que hay en ese sistema va a estar dividida en tres tipos de flujos de energía. El primero se llama flujo de calor sensible. Aquí está. El calor sensible me va a ayudar a calentar las cosas, a que suba o baje la temperatura. Se acabó. Después tenemos el flujo o el calor latente. El calor latente, a diferencia del calor sensible, no me va a subir o a bajar la temperatura. Lo que va a provocar es que se logre el cambio de fase de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, etcétera. Y luego tenemos otro flujo de calor que lo va a absorber o a liberar el suelo, porque el suelo también tiene capacidad calorífica, también tiene la capacidad de absorber o de liberar calor. Entonces, estos tres flujos que están aquí van a ser en suma iguales a la radiación neta que yo tenga. Va. Entonces, como les mencionaba, el calor sensible va a ser usado para calentar el aire. Por ejemplo, un vaso con agua a 15,6 grados Celsius
calentado a 100 grados Celsius sin considerar si hay o no evaporación, simplemente el aumento de temperatura. Y el calor latente sí va a provocar que esta cantidad de agua que yo tenga a 100 grados, por ejemplo, se evapore. Este proceso depende de la liberación del calor latente que yo tenga ahí. Va, entonces, en el agua, el calor latente de vaporización tiene este valor en megajoules por kilogramo de agua. Y el flujo de calor de suelo va a ser muy pequeño en nuestras aproximaciones. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la planta y el aire se van a calentar mucho más rápido que diferentes niveles verticales del suelo. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, vean por ejemplo primero el de la izquierda. La gráfica hasta arriba de todas, esta, la rayita que ves hasta arriba de todas, es la temperatura del suelo a 1 centímetro de profundidad en función de las horas del día. ¿A qué hora se alcanza la temperatura más baja a 1 centímetro debajo del suelo? Un pelín después de que amanezca. O sea, si nos vamos aquí, aquí se alcanza. Por aquí la temperatura mínima, por aquí se alcanza. Vean, esta es la temperatura mínima. ¿Cuál fue la temperatura mínima a 1 centímetro de profundidad del suelo? No sé, 2 grados, 2 grados Celsius. Después, conforme tenemos entrada de radiación solar, la G, el flujo de calor de suelo, que depende de la capacidad calorífica del suelo, empieza a subir su temperatura de la superficie hacia abajo. Es decir, se calienta de la superficie hacia niveles más profundos, de manera que tarda algunos minutos o incluso horas en que le llegue al primer centímetro esa energía. Y ahí es cuando empieza a subir la temperatura. Y aquí llega a su temperatura máxima. Ahora vámonos a 10 centímetros de profundidad. Sobre todo esta profundidad es importante para ver la temperatura de germinación de algunas semillitas, ¿no? Que es importante ver si a 5, si a 10 centímetros de profundidad se da la temperatura. Vean a 10 centímetros, que es esta de aquí. ¿A qué hora se alcanza la temperatura mínima? Vean que más o menos por aquí. 3 horas después de que se alcanzó la temperatura mínima a 1 centímetro. ¿Por qué? Claro, está 9 centímetros más abajo, pues aunque el sol esté a todo lo que da, va a tardar ese flujo de calor en el suelo, va a tardar en bajar a esos 10 centímetros. ¿Y a qué hora va a alcanzar la temperatura mínima, la temperatura máxima, perdón? Vean por aquí más o menos. O sea, como 6 horas después, 5 horas después, que a 1 centímetro de profundidad por el mismo principio. Si esto lo extrapolamos a todo el año, este es el 1 de enero, este sería el 31 de diciembre, y fíjense que a diferentes profundidades tenemos esas mismas variaciones que se parecen mucho a la función seno y coseno. De hecho, esto se puede aproximar bastante a una función senoidal. ¿Qué pasa? Que entre más profundo esa oscilación también va a tener un desfase. Y esto pocas veces se toma en cuenta. Insisto, si uno quiere ir al detalle, hay que tomar en cuenta esto. Si uno quiere cosas prácticas, rápidas, pues te quedas con alguna aproximación un poquito más burda, pero eso ya depende del área de cada quien. A lo mejor si están en investigación y desarrollo, pues sí tienen que tomarlo en cuenta, pero si quieren tomar una decisión rápida en campo, pues no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Va. Entonces, lo que les mencionaba, en balance general, por cierto, estas figuritas que están aquí, la mayoría están tomadas del fascículo 86 de la FAO. Perdónenme por no poner la cita ahí, pero la mayoría están tomadas de ahí, ¿no? Del fascículo 86 de la FAO, que son más de 300 páginas de pura evapotranspiración. Entonces, bueno, para que sepan de dónde salieron estas figuritas. Les mencionaba, entonces sabíamos nosotros de esta ecuación de acá, de aquí, que mi radiación total va a ser igual a la suma de estas tres flujos de energía. Entonces, si yo quiero conocer el flujo de calor latente, a ver, alguien que me diga, ¿por qué me interesa a mí conocer el flujo de calor latente y no el sensible, ni el de suelo, ni la radiación neta? ¿Por qué quiero conocer el flujo de calor latente? Un punto extra al que aquí no va a funcionar. Un punto extra a ver, ¿por qué creen que es el que me interesa?
A ver, de entrada ya dijimos que este lo podemos aproximar aproximadamente cero. ¿Alguien? ¿No? Bueno, el flujo de calor latente es el que está asociado con el cambio de fase. Y si yo estoy estudiando evapotranspiración, que es un proceso de cambio de fase, de estar el agua líquida dentro de la planta a pasar a estado gaseoso en la atmósfera, pues ahí va a estar involucrada la transferencia, el flujo de calor latente. De manera que el flujo de calor latente, si yo lo despejo de esta ecuación de aquí, pues va a ser la radiación neta, que la puedo conocer conociendo la fecha del año y la latitud, menos el flujo de calor sensible, menos el flujo de calor de suelo. Y así lo que resta tiene que ser sí o sí, porque la energía no se crea ni se destruye, tiene que ser sí o sí el flujo de calor latente, que es el que me va a originar la evapotranspiración. Va. Entonces, algunas conceptos ya más finos. La evapotranspiración de referencia va a ser la cantidad de agua que va a perder un cultivo de referencia, normalmente pasto, bien regado, en condiciones ideales, casi casi de laboratorio, de 20 centímetros de altura. Algunos autores le ponen que de 12. Alfalfa también. ¿Por qué? Porque son cultivos relativamente sencillos, bien estudiados, que no tienen características muy complejas y que por lo tanto nos va a permitir tenerlo como referencia, para poderlo comparar con otros cultivos. Si se preguntan cómo se va a comparar esta evapotranspiración de referencia con otros cultivos, se va a comparar gracias a este cultivo KC. El cultivo KC no es ni más ni menos que un factor de conversión del pasto a otro cultivo. Ese es el coeficiente Kc. Es como la conversión peso-dólar. Oye, ¿cuántos pesos es un dólar? No, pues 18. ¿Depende de qué? Pues depende de lo que diga Trump, depende de la fecha del año, depende de China, pero el 18 es el factor de conversión. Entonces, ese sería el equivalente al Kc, el factor de conversión del pasto o de la alfalfa a cualquier otro cultivo en función de sus etapas fenológicas. Entonces, ya vamos a entrar a construir el método de Piemann-Monti, que es el método que propone la FAO. Es el método, el mejor método que hay para calcular la evapotranspiración en función de parámetros atmosféricos. ¿Qué necesitamos? Primero, necesitamos condiciones ambientales. Aquí la FAO se equivocó, no es clima, debe ser tiempo. Aunque no me crean, sí le mandé un correo ahí a los editores. Les puse, oigan, se puede equivocar alguien más, pero no ustedes. Es condiciones del tiempo. Sé por qué lo hicieron, ¿no? Para que quedara claro y no se confundiera con el tiempo cronológico, pero bueno. Radiación, temperatura, viento, humedad, más nuestro cultivo de referencia. Esto me va a dar mi evapotranspiración de referencia. Algunos autores lo llaman evapotranspiración potencial. Lo correcto es evapotranspiración de referencia, porque el potencial hace alusión más como a algo que alcanzarías, y realmente esto no es algo que alcanzarías, es de referencia el pasto. Y luego, si queremos brincar de nuestra evapotranspiración de referencia del pasto a cualquier cultivo, manzano, arándano, maíz de X variedad, caña de azúcar, café, lo que sea, hay que multiplicar esa evapotranspiración de referencia por el coeficiente del cultivo K. Y eso me va a dar la evapotranspiración del cultivo. Fíjense, ¿por qué lo multiplicas? ¿Por qué multiplicas los dólares? Por el tipo de cambio a peso mexicano, y eso te va a dar el número de pesos mexicanos que tienes. Entonces, sería completamente equivalente. Luego, nosotros podemos ajustar todavía esto más en función de el estrés hídrico y ambiental al que esté sometido el cultivo. Esta es otra lista de coeficientes que vamos a multiplicar luego el coeficiente del cultivo por un coeficiente ajustado, y eso me va a dar la evapotranspiración del cultivo ajustada, la que les mencionaba, que va a ser todavía ir un poquito más allá en el nivel de precisión que yo esté exigiendo, ¿no? Para tener aquí esto en balance general, la evapotranspiración de referencia promedio para diferentes regiones del planeta en milímetros por día
por ejemplo, en regiones templadas, en función del tipo de clima, húmedos y subhúmedos, a 10 grados de temperatura media, de 2 a 3 milímetros por día, temperatura moderada de 3 a 5 milímetros por día, y en zonas calientes de 5 a 7 milímetros por día. Vean que los valores más altos se encuentran en regiones áridas y lógicamente muy cálidas, en donde se puede perder hasta 9 milímetros por día de agua de superficie, ¿no? Que sería equivalente a cuánto? A 9 litros de agua por cada metro cuadrado de agua perdida, vaya, la redundancia, por la evapotranspiración. Entonces, si vemos esto en un mapita, vean la distribución, con colores, con colores rojizos, la mayor cantidad de evapotranspiración, con colores, perdón, esta no es de referencia, es que este calculito lo hice con los datos de ERA 5. Esta es de maíz, esta es de maíz, no me acuerdo el coeficiente, pero es de maíz en la etapa de desarrollo vegetal. Profesor, también existía un término de evapotranspiración real que me ha creado confusión. Sí, mira, la evapotranspiración real es la que es la que real, la que evapotranspiró el cultivo. Que se pretende ¿qué cosa? Se pretende que esta evapotranspiración del cultivo, se pretende que esta sea lo más parecida a la evapotranspiración real. No necesariamente van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esta es estimada, esta es calculada y esta de acá es medida, ¿sí? Lo que se pretende es que sean iguales. ¿Para qué? Para que tu método de estimación te logre reproducir lo que realmente evapotranspiró el cultivo. Pero ya les digo que medir la evapotranspiración es complicado, medirla, ¿va? Ok, entonces, bueno, este va a ser nuestro mapita de las zonas con más evapotranspiración para el maíz, pensando incluso, mira, Verónica, esta incluso podría ser la evapotranspiración real. ¿Qué les llama la atención de esta gráfica? Esta gráfica contradice lo que mencionamos antes. Nosotros dijimos que zonas más cálidas van a evapotranspirar más. Claro, la evapotranspiración ah, potencial, si lo quieren ver así, en condiciones de qué? Cultivo bien regado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta zona? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Desértico. Sí, claro, no hay agua. Entonces, como no hay agua, ¿qué se va a evapotranspirar, no? Por eso la evapotranspiración ahí es bajísima. Si tú calculas la evapotranspiración real, les va a salir algo parecido a eso. Si calculas la evapotranspiración de referencia, ¿qué estamos asumiendo? Estaríamos asumiendo que el cultivo está bien regado, así que aquí le saldría altísimo. Aquí también, pero esa no es una situación real porque no hay esa cantidad de agua para que se pueda evapotranspirar. Luego, por eso hay debate en las clasificaciones climáticas que se hacen, porque muchas clasificaciones climáticas tienen que ver con lo que llueve menos la evapotranspiración potencial. Y es que la evapotranspiración potencial es un poco ficticia porque, o de referencia, porque va a depender de que esté bien regado y, a ver, y no, o bien mojado. Y sabemos que eso no sucede en muchas zonas del planeta justamente por la imposibilidad que hay de tener agua. Bueno, entonces, a partir de esto, retomamos nada más un poquito los tipos de flujos que hay, flujos de agua. Tenemos entradas, que sería la precipitación, por eso es el riego, perdón. Luego la precipitación. Luego también tenemos de entrada el ascenso capilar, como en los popotes, ¿no? El ascenso que va haciendo el agua por la capilaridad también entra a nuestro sistema. Y luego tenemos todas las salidas, la evaporación, la transpiración, la percolación, la escorrentía, que van a ser los valores negativos que tenemos aquí. Ahora, este más
este más y menos que tenemos aquí, más y menos, significa que por un lado puede entrar el flujo y también puede salir por el otro lado. No necesariamente, puede entrar un río, por ejemplo, a nuestro sistema suelo-planta-atmósfera y que ahí se haga un charco. Entonces se va a acumular, pero también puede ser que justamente ahí brote un venero, por ejemplo, brote ahí en nuestro sistema y salga. Por eso es que tenemos los signos positivos y negativos. Nuevamente, figura de la FAO. Uno de los métodos muy rudimentarios para calcular la evapotranspiración es el lisímetro, que básicamente es un recipiente enterrado y que a partir de un balance de lo que llueve, lo que riegas y lo que te queda disponible abajo en el lisímetro, conociendo la capacidad de campo, o sea, tú puedes saber lo otro, ¿dónde quedó? Ah, pues quedó en la evapotranspiración, ¿no? Haciendo una resta de todo lo que entra y lo que sale que tú puedes medir menos esa incógnita, pues, te tiene que dar el total de agua, ¿no? Entonces, despejando esa incógnita y haciendo esas sumas y restas, puedes calcular la cantidad de agua que hay. Pero les digo, es muy complicado. Yo he visto algunos y, a ver, oxidados, no funciona algunos que tienen balanza, hay que darles un mantenimiento que no se llenen de lodo. Bueno, entonces es muy complicado y van a darse cuenta que el método de Piemann-Monti es muy, muy bueno para calcular la evapotranspiración en términos generales. Un concepto importante para tenerlo en cuenta para más adelantito es el concepto de capacidad de campo. Este concepto tiene que ver con la cantidad total de agua que un volumen dado con suelo adentro, en condiciones de compresión normales, muestreadas de esa región, la cantidad de agua que podría retener después de ser mojado abundantemente y dejado drenar libremente, evitando pérdidas por evapotranspiración. ¿Qué significa? Que de alguna manera esto me va a indicar en condiciones de que ya se mojó el suelo, ya perdió el agua por drenaje, con cuánto me quedé ahí. Y en función de eso se pueden planear, por ejemplo, láminas de riego, etcétera, que no tiene caso nomás echarle agua si tu capacidad de campo no te lo va a permitir. Cuando hagamos el ejemplo de cálculo de riego, vamos a retomar este concepto para profundizar un poquito más. Entonces, ¿cómo se calcula? Se va a calcular el peso del suelo húmedo con todo y agua menos el peso del suelo seco entre el peso del suelo seco por 100. O sea, esto es una especie como de error relativo, ¿no? Pero lo estamos utilizando para la capacidad de campo. Vean qué pasa. A ver, déjame ver si puedo borrar aquí esto. Borrar. Ahí. Vean qué pasa. Este es un mal que tenemos mucho los que estudiamos física, y es siempre tratar de poner alguna condición límite en las ecuaciones para tratar de ver si tiene sentido físico. Vean una condición límite. ¿Qué pasa si el peso del suelo húmedo es igual al peso del suelo seco? Pues lo de arriba, ¿cuánto vale? Cero, porque el peso húmedo va a ser igual al peso seco. Cero entre lo que sea cero por 100%, cero. ¿Cuánto vale mi capacidad de campo en este caso? Cero. ¿Por qué? Porque mi suelo no tuvo o sea, no tuvo esa capacidad de desalojar agua para luego volverla a retener. No sé si más o menos queda claro. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si esta diferencia es muy grande? ¿Qué pasa si esta diferencia es muy grande? Por ejemplo, ¿qué pasa si el peso del suelo húmedo es grande, mucho más grande que el peso del suelo mojado? Si es mucho más grande, yo puedo despreciar prácticamente esto, y esto entre esto, como no se puede desaparecer esa materia, me va a dar muy cercano a uno. Por lo tanto, eso me va a dar muy cercano a 100%. ¿Ya? Y la grafiquita acá en función del tipo de suelo, pues me dice que los suelos del arenoso hacia el arcilloso va a tener una diferente capacidad de campo, que va a ser esta línea de aquí. ¿Sí? Luego vamos a revisar a estos conceptos. Tenemos también aquí el punto de Marchitez, que tiene que ver con el valor mínimo
para que el cultivo no entre en este estado de marchitez y que luego ya no se pueda reponer. Y para poner aquí algunos valores, en suelos arenosos, que básicamente salen de esta grafiquita de acá, la capacidad de campo va a ser del 9% respecto del volumen total del suelo. O sea, como si lo comparáramos con el propio suelo. Y en arcillosos, por ejemplo, vean, puede llegar hasta más del 30-40% de la capacidad de campo. Bueno, algunas notas previas, esto me lo voy a brincar porque lo vamos a ir viendo en el transcurso. Finalmente ya terminamos con los conceptos, los componentes que van a estar adentro de la ecuación de Pillman, y ese concepto tiene que ver con la resistencia aerodinámica y la resistencia superficial. Como ustedes sabrán, entre más rugosa o vamos a decirlo así, compleja sea una estructura, más va a impedir que el viento logre llegar a niveles bajos. O sea, va a ser más difícil que el viento logre atravesar esa estructura. Es por eso que si uno se quiere proteger del viento intenso, pues uno busca paredes, uno busca un árbol, uno busca un arbusto. ¿Por qué? Porque esa estructura va a impedir que el viento llegue a esa zona. Y ya se imaginarán ustedes la importancia. Si el viento no llega a esa zona, no vas a tener ese factor de secante. Es decir, podrá influir la temperatura y la humedad ahí, pero el viento va a tener un papel menos relevante. A eso hace referencia la resistencia aerodinámica, a la textura de la hoja, la forma que tiene la hoja, la altura de la planta, etcétera. Y la resistencia superficial tiene que ver con las características del suelo, la rugosidad, si hay piedras, etcétera. Esta es la ecuación de Piemann-Monti. La ecuación de Piemann-Monti, les preparé un videíto, nada más que no he podido subirlo a YouTube porque hoy he tenido un problema gigante con mi internet. No sé qué pasa, que no puedo entrar a ningún lado, puedo entrar desde ayer. Problemas hay en las páginas. Yo pensaba que nada más que era generalizado, pero luego cuando le he preguntado a otra gente, resulta que ellos sí pueden. Va a ser aquí algo del proxy o no sé qué cosa sea. Ya le pediré ayuda a Jonathan. Eh, Esta ecuación que está aquí, les hice un pequeño video, bueno, dura como 15 minutos, demostrando de dónde sale. O sea, no es que alguien se la sacó de la manga y, pum, esa es la ecuación para la evapotranspiración de referencia, porque se me ocurrió a mí, se ven bonitos los coeficientes y las variables. Sale de algún lado, sale de variables termodinámicas, que se empiezan a hacer algunas simplificaciones y pum, llegamos a esto. Y fíjense que consta de varias partes. Tenemos el numerador, luego tenemos el denominador, y en el numerador quiero que vean esta parte de aquí. Bueno, de hecho creo que les tengo una animación. Ahí. ¿Alguien se acuerda qué es esa partecita de ahí? ES menos EA. Pueden ver aquí lo que significa si quieren. Pero ¿cómo se llama esta resta de aquí? Esa pregunta viene en un ejercicio ahí de un test. Punto de rocío, no, no, tiene algo que ver con el punto de rocío, pero no. Estandarizar, no, la estandarización normalmente va en el denominador y es la desviación estándar la que se usa para estandarizar o algún parámetro equivalente, pero no. A ver, ES es la presión de vapor de saturación, o sea, la cantidad de presión que puede contener aire a cierta temperatura antes de que se condense el vapor. Y EA es la presión de vapor real, la que hay en ese momento. Entonces, esta diferencia que está aquí es el déficit de presión de vapor. Lo vimos la clase pasada. Entre más grande sea el déficit de presión de vapor, significa que el aire está más sediento de vapor. Por lo tanto, si este término de aquí es grande, si ese término es grande, vamos a tener una componente ambiental que me va a favorecer la evapotranspiración en conjunto. Si este término es cero, vean, ¿cuándo puede ser cero? Si la evapotranspiración de saturación de vapor es igual a la evapotranspiración real, significa que a ese aire que tengo aquí, ahí,
No le cabe un gramo más de vapor, ya está saturado. Y como ya está saturado, ¿qué creen? Pues no se va a evaporar nada más. ¿Por qué no? Pues porque ¿a dónde se va a ir? Inmediatamente se evapora y ¡pum! Se condensa. Por eso cuando se bañan y abren el agua caliente, desde luego que con una cubeta antes de que salga la caliente para que no se desperdicie, cuando empieza a salir el agua caliente y te descuidas y la dejas ahí, entras al baño de nuevo y ya está todo empañado. Ese vidrio empañado o el azulejo empañado o la puerta de cristal empañada o el techo goteando significa que llegaste al límite de contenido de vapor posible en ese volumen de control que es tu baño. Y por lo tanto, aunque tú veas que se sigue evaporando agua ahí en el chorro del agua, inmediatamente eso que se evapora se sustituye por algo que se condensa y se empiezan a formar las gotitas en los cristales, ¿no? En el azulejo. Entonces, si este déficit de presión de vapor tiende a cero, o sea, si es cero, no vamos a tener un agente que me favorezca la evapotranspiración y todo esto de aquí va a ser cero, ¿sí? Y todo eso va a ser cero. Va, les borro el cochinero de aquí. Ahí está. Bueno, ¿qué otras componentes tenemos? También tenemos, desde luego, la que ustedes ya sabían, la temperatura. Aquí está, la temperatura ambiental en Celsius, en grados Celsius. También tenemos la velocidad del viento, U, a 2 metros de altura. También tenemos RN, ya lo conocen. RN es la radiación neta. ¿Y RN cómo se calculaba? Para que vean que todo está conectado. RN se calcula como el flujo de calor sensible más el flujo de calor latente más el flujo de calor de suelo, de manera que si yo despejo el flujo de calor latente, me va a quedar Rn por acá. De hecho, ese es el primer paso para hacer la demostración de la fórmula. Total, haces cuentas, llegas a esto. ¿Qué otras variables tengo? Vean aquí el flujo de calor de suelo que se le está restando al flujo de radiación neta, a la radiación neta se le está restando, ¿por qué? Porque entre más grande sea ese flujo de calor de suelo, significa que la radiación que entra la va a absorber rápidamente el suelo y no le va a dejar nada a la planta, ¿sí? De manera que si el flujo de calor de suelo fuese igual a la radiación neta, como serían iguales estos dos, se restan, te sale cero, cero por todo esto, cero, y si teníamos aire saturado, cero, y cero más cero, cero, entre lo que sea cero, ¿cuánto va a evapotranspirar? Cero. ¿Por qué? Porque no tienes radiación, energía disponible en la planta, todo está en el suelo, y además no tienes saturado el aire por completo. ¿Y abajo qué tenemos? Abajo es un factor limitante, algo que me va a estar de alguna manera frenando, que va a ser delta. Delta es la pendiente de la curva de presión de vapor. Hay otra ecuación, este delta que ven aquí es otra ecuación. Decidí no tocarla, no ir a esa ecuación porque nos iríamos un poquito por las ramas, pero básicamente esta pendiente que está aquí me dice que en función de la temperatura, en ese momento, en función de la temperatura y la humedad relativa, me asocia un porcentaje de, ah, digamos, como de qué tan lleno está el aire de vapor. Sí, la interpretación no es tan directa porque tiene que ver con derivadas y con cosas de esas que por eso preferí no, no entrar a ese detalle. Pero bueno, es un factor que va a estar ahí modulando. Y luego tenemos nuevamente el viento. De manera que, vean en este estudio, este fue un estudio, discúlpenme también que no puse las que comentaba batallando todo el rato con el internet, decidí hacerlo urgente antes de lo importante. Ah, este estudio lo que hacían era en un cultivo de olivo, medían la evapotranspiración, la medían, y eso está de color en punteadito. Y luego también con las características meteorológicas de ahí, tenían una estación meteorológica, la calculaban con la ecuación de Piemann-Monti. Y fíjense que la calculada, la de color negro continuo, o sea, es que prácticamente es una sombra de la real.
¿sí? O sea, si tuviéramos que calificar el cálculo con el método de Pinman contra lo real, a ver, yo les diría que hay una correlación de 0,97, 0,99, altísima, ¿sí? Significa, bueno, en este caso, funciona bastante bien. Ahora, este método, como ya lo mencionábamos, va a depender de condiciones ambientales, la localización, la humedad, la radiación, la velocidad del viento, y estas condiciones me van a dar la posibilidad a mí de calcular sustituyendo todo en esta ecuación. Ahora sí, sustituye y llegarás, sustituyes todo esto y te va a dar la evapotranspiración de referencia. Otra cosita complicada es que esta Rn, para calcularla, acuérdense que necesitamos saber la latitud y el día del año para poder saber la declinación solar, las horas de luz que vamos a tener en esa zona, etcétera, ¿no? Pero eso ya está calculado en el Python de manera directa. Entonces, vean aquí una grafiquita. Esta es una gráfica que muestra el efecto de la velocidad del viento sobre la evapotranspiración. En el eje horizontal tenemos la velocidad del viento. Entre más aumente el viento, la evapotranspiración de referencia también va a aumentar, casi linealmente, casi. Al final, como que hace una pequeña jorobita. Fíjate, si el aire está caliente y seco y además viento alto, vamos a tener más evapotranspiración que si el aire está caliente y seco, pero sin viento. Esto lo vamos a ver ahorita en la práctica y con esto estaríamos terminando la parte de teoría para brincarnos ahorita con un poquito más de calma que el otro día a los códigos. Déjenme nada más revisar. Sí. Vean, un concepto que habíamos mencionado indirectamente, pero no habíamos ahondado, es la humedad relativa. ¿Por qué no lo había ahondado? Porque necesitábamos que nos quedara bien claro el concepto de presión de vapor y de déficit de presión de vapor para poder definir la humedad relativa de manera precisa. Cuando tengo que explicarle esto a alguien rápido o tal vez a un sobrinito o algo, yo les pongo siempre un ejemplo de un trapeador. Tú tienes tu trapeador nuevo, lo sacas de la bolsa y en ese momento la humedad relativa del trapeador es cero. ¿Por qué? Porque no contiene agua en sus hilos. Es cero. ¿Qué pasa? Cuando tú metes el trapeador a una cubeta, lo dejas escurrir, te esperas a que deje de gotear por completo. ¿Para qué? Para que el agua que quedó entre medio de las cerdas se alcance a precipitar. Pero bueno, te esperas unos 2, 3 minutos, ya no gotea. Justo ahí tiene 100% de humedad relativa. Justo ahí. ¿Por qué? Porque en función del tipo de trapeador que sea, esa es la mayor cantidad de agua que puede retener. Ahora, si yo lo aprieto un poquito, va a salir un chorrito de agua. Entonces, respecto de ese 100%, vamos a tener menos humedad relativa. ¿Por qué? Porque ya se generaron espacios huecos que pueden admitir más agua líquida. ¿Sí? Ahora, en términos del aire, ¿quién es el trapeador? El trapeador sería la temperatura del aire. Entre más caliente esté el aire, es un trapeador más choncho, o sea, con más esponjoso, con más capacidad de absorción. Y entre más frío esté el aire, es un trapeador más de estos de 40 pesos, de las cerditas que parecen cuerdas, que no absorben nada de agua. Entonces, la temperatura es la que va a dictar el comportamiento de la cantidad de humedad relativa que puede haber en el ambiente. Ambientes cálidos es un trapeador que puede absorber mucho porque las moléculas de aire se inflan. Ambientes fríos es un trapeador apretadito. Entonces, la humedad relativa se va a definir como la presión de vapor real, aquí, vean, que sería EA, entre la presión de vapor de saturación, ES. Si la presión de vapor real que está contra los estomas es igual a la presión de vapor de saturación,
no le cabe más agua al aire. Y claro, si EA es igual a ES, ¿cuánto me da esta división? Lo mismo entre lo mismo, 1 y 1 por 100, 100%. Y eso tiene que ver con esto de aquí. Si mi déficit de presión de vapor es cero, significa que mi humedad relativa, ¿cuánto vale? A ver, punto extra. Si mi déficit de presión de vapor es cero, significa que mi humedad relativa, ¿cuánto vale? 100%. Eso es importante. Insisto, para que se entienda el concepto de evapotranspiración. Porque si no, el formulazo y ya está. Pero para entenderlo, ¿no? Va de nuevo, no pasa nada, Vero. Ah, Va de nuevo, rapidito, rapidito. Yo sé que algunos a lo mejor ya lo tienen, pero esto es importante. Es de los conceptos que yo siempre les digo cuando doy este curso en la universidad. Muchachos, si algo tienen que salir de esta clase teniéndolo así, es el concepto de evapotranspiración. ¿Sí? Es el concepto de evapotranspiración y les digo de broma, cuando estén pasando por su título y que les cambien ahí el de este en el birrete, yo me voy a poner ahí abajito, antes de que se suban al presidium y les voy a preguntar qué es la evapotranspiración y si no me saben decir, no los voy a dejar subir. Sí, es un concepto fundamental de esta área. Entonces, la evapotranspiración va a depender del déficit de presión de vapor, pero vean que el déficit de presión de vapor está íntimamente relacionado con la humedad relativa, que es una variable que todo agrónomo que se respeta consulta todos los días. Humedad relativa del cultivo, tanto por ciento. Sí, pero ¿eso qué significa? Es mucho, 80% es mucho o es poco. Tienes que verlo en términos del déficit de presión de vapor, porque 80% puede ser poco para cierta temperatura o mucho para otra temperatura. Bueno, entonces aquí, ¿alguna pregunta para pasar ahorita con los códigos? Con toda confianza, que al cabo somos poquitos. ¿Alguna pregunta? Eric, Carlos, Brian, Alberto, Jonathan, Ramón, Verónica, Lau, ¿algún comentario, algo que quieran? No, nada. Todo bien, ok. ¿Los demás? Todo bien, dice Carlos. Todo bien. Muy bien, perfecto. Los que quieran ver de dónde sale la ecuación, en cuanto pueda subirlo a YouTube, por ahí podrán ver la ecuación, ¿no? De dónde sale. Bueno, entonces, les comparto ahora la, el Python, ¿no? Vean, en la plataforma, ustedes tienen ya habilitada la sesión 6, evapotranspiración y balance hídrico, parte uno. Están las notas completas, creo que incluso hasta lo que veríamos parte de la siguiente sesión. Y hay tres códigos. Está el código de, eh, está el código de, para calcular la evapotranspiración de referencia. Está el código para calcular la radiación neta. Y está el código para calcular el déficit de presión de vapor. Entonces, vamos a comenzar con este último para que nos quede bien afianzado el concepto. Hay que descargarlos. Por favor, descárguenlos. Creo que si le pican directamente se va a descargar. Sí, lo descargan y pónganlos en la misma carpeta todos. Puede ser la carpeta que usaron para las prácticas anteriores, para, ya saben, poder abrirlos desde ahí. Entonces, porfa, cuando lo vayan teniendo, escríbanme aquí en los comentarios si ya lograron descargarlos y ubicarlos
en esa misma carpeta. Y cuando ya los tengan, hay que abrir el código que se llama déficit de presión de vapor. Acuérdense entrando primero a Anaconda Navigator, Jupyter Notebook y se van a la dirección para que puedan ejecutar. Que les debería de dar algo como esto. Me dicen, o si necesitan ayuda, también aquí estamos Jonathan y Julio, me pareció verlo hace ratito. Yo creo que... Ok, va, muy bien, Brian. Bueno, ve explorando, a ver, intenta ejecutar por ahí el código, a ver si te sale todo bien. A ver, los demás, ¿cómo van? Pónganme ahí. Ya lo tengo abierto. Muy bien, Eric. Va, un minuto. Ok, deme también un minutito que voy a pasar al baño. Listo, ¿lo tienen? Va, perfecto. Muy bien, Ramón, muy bien, Lau. Y Vero, ¿cómo vas? Y a ver quién más falta por aquí. Eric, creo que ya, ¿verdad? Eric ya, ajá. Am, creo que nada más faltaba Vero. Bueno, nos comentas, Vero, ahorita, y si necesitas ayuda, ahí nos escribes. Bueno, este primer código, bueno, me voy a meter un poquito más de zoom. Ahí. Este primer código nos va a permitir calcular, ya no sé ni qué borré aquí. Ahí está, listo. Este código nos va a permitir calcular el déficit de presión de vapor en función de variables conocidas muy fácil y también la humedad relativa en función de variables conocidas fácilmente. Entonces, ah, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar esta primera celda. Siempre cuando hagamos algo en Python, hay que ejecutar todas las celdas que estén arriba por si acaso, porque puede que estén anidadas, que si no ejecutas una celda de arriba y ya te vas directo acá a algo de abajo, lo de abajo puede requerir de lo de arriba. No sé si me doy a entender. O sea, siempre es importante cuando trabajemos en Jupyter Notebook ir corriendo todas las celdas, ¿no? En otro tipo de Spider o otras, no sé cómo se llamen, aplicaciones, plataformas, da igual, pero aquí no. Entonces, vean, esta primera bloque de código está dedicada a importar
las bibliotecas, creo que era, las bibliotecas que vamos a necesitar, que es la de Math, NumPy, Pandas y Matplotlib. Matplotlib para graficar. Pandas es una biblioteca como si fuera Excel para trabajar con matrices, con columnas y filas. NumPy para trabajar con datos matriciales. Y Math para poder hacer algunas operaciones algebraicas, aritméticas, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos es ejecutar Shift Enter o Run arriba. Y aquí vamos a definir la ecuación de Tetens. La ecuación de Tetens es la que nos permite calcular la presión de vapor. Puede ser la de saturación si estamos en esa temperatura. Entonces, la ecuación de Tetens, nosotros le tenemos que ingresar la temperatura en grados Celsius y me va a responder con la presión de vapor. De manera que esta es la ecuación. Ustedes pueden ver la ecuación de Tetens en la presentación de la sesión pasada. Ahí viene la ecuación, que es esta que está programada aquí. Entonces, bueno, ejecutamos. El segundo bloque de código son unos ejemplitos numéricos para ver cómo reacciona la ecuación. Fíjense que primero yo voy a definir quién es T, que va a ser la temperatura del ambiente, y quién es TD. TD normalmente es la temperatura, es dew point, ¿no? De temperatura del punto de rocío. Voy a ponerles aquí un ejemplo de estaciones meteorológicas, por ejemplo, una de Arandas, que tenemos aquí en Arandas. Ahorita estamos a 13.5 grados y el punto de rocío es de 6.8. Voy a poner estos valores para ver qué me da el programa. 13.5 en la temperatura, point aquí, 13.5, coma, y el punto de rocío es de 6.8. Igual ahorita puede cambiar, eso se actualiza cada 5 minutos, cada 2 minutos, así que va a cambiar un poquito, ¿no? 6.8, ya ni me puedo acordar, ya estoy cansado. 6.8. Va, bien, a corroborar, porque ya no tengo nada de memoria. Ya se me acabó la memoria del disco duro y la RAM también ya, ya se anda agotando. Luego, aquí la estamos definiendo. ES va a ser igual a E de saturación y EA va a ser igual a EA de saturación, pero con el punto de rocío. Humedad relativa. Aquí tenemos la humedad relativa que se va a calcular como la humedad relativa se va a calcular dividiendo la presión de el aire real entre la presión de saturación. Vimos la formulita de la humedad relativa en las diapositivas, ahí la pueden checar, multiplicado por 100. Y el déficit de presión de vapor va a ser igual a qué cosa? A la resta de la presión de saturación menos la presión real. Ejecuto esto y me dice que hay una presión real de 9.87 hectopascales. Mi presión de saturación es de 15.46 hectopascales. ¿Qué significa? Que al aire todavía le cabe más vapor. ¿Cuál es la humedad relativa? 63.88% del trapeador ya está lleno de agua. ¿Y cuál es mi déficit de presión de vapor? 5.58 hectopascales. Si yo me voy acá a la estación meteorológica y veo mi humedad relativa, ¿qué me dice? 64. ¿Y qué calculé acá? 64. Esta de aquí, esta es con datos de la estación meteorológica. O sea, ese es un dato medido por la estación meteorológica. Y lo que hicimos nosotros fue calcular este valor a partir de el punto de rocío y la temperatura. Y fíjense que nos dio idéntico, 64. Vamos a otra estación. Por ejemplo, a un lugar más seco. A ver,
A ver, Yurécuaro. No, ahorita como estaba nubladito, Tepatitlán, a ver, Tepatitlán va a funcionar. Tepatitlán, temperatura actual 17,4. ¿Cuánto nos tiene que dar? 46. 17,4, 5,6. 17,4, 5,6. Calculamos. 46% de humedad, redondeado. 46% de humedad. No es magia, es física. Y vean, se pueden ir a cualquier otra estación meteorológica y ya pueden calcular la humedad relativa con esos dos parámetros. Y ya pueden calcular el déficit de presión de vapor. Y por lo tanto, con ese parámetro pueden ustedes saber si aplicar un foliar o no aplicar un foliar, si regar o no regar, con umbrales, ¿no? En función del tipo de cultivo que haya. ¿Le salió? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, de aquí era lo que quería mencionar para afianzar un poquito y nada más ver aquí al final la dependencia que hay. En esta grafiquita ustedes la pueden ejecutar. En esta grafiquita lo que estamos viendo es en el eje horizontal la humedad relativa y en el eje vertical el déficit de presión de vapor en hectopascales. Fíjense, un segundito, fíjense que a medida que aumenta la humedad relativa, a la derecha, ¿qué pasa con el déficit de presión de vapor? Pregunta para ti, Vero. A ver, a medida que aumenta la humedad relativa, vean que aquí 80, el 100 es aquí, ¿no? Aquí está el 100, nada más que no se alcanzó a graficar al 100. Déjenme ver si lo puedo graficar hasta el 100. Y sirve que ven cómo modificamos esto. Vean, aquí está hasta el 95, pues le pongo hasta el 100. A ver, creo que en principio ya. Hasta el 100, ahí está. Vean, ¿qué pasa con el déficit de presión de vapor cuando la humedad relativa vale 100%? ¿Cuánto vale el déficit de presión de vapor? Cero. Ujú, Sí. cero. ¿Por qué? Porque como el trapeador está lleno de agua, el aire está lleno de vapor, no hay déficit. No hay déficit. Está lleno. No le falta nada para que se sature. ¿Va? Bien. Vámonos al siguiente código, al de radiación. Perdónenme por ser así tan enfático, pero me gusta mucho más dar clase presencial y normalmente siempre voy por ahí jugando con los alumnos o... Entonces aquí no me queda de otra más que hacer caras y subir la voz. Porque no me puedo, me vería mal, ¿no? Yo caminando aquí dando la clase. Bueno, luego el de radiación. Ah, este código, abran el que se llama radiación. Perdónenme aquí por la... Ahí y acá la variables. Este código nos va a permitir calcular la radiación neta en función de la latitud, ¿ok? Y la fecha del año que ustedes quieran. Entonces, bueno, importamos la librería Math para poder hacer algunas cuentitas. ¿Qué día juliano vamos a utilizar? El 1, ¿sí? El 1 sería 1 de enero y el 365 sería el 31 de diciembre. ¿Qué latitud? 40,7. Por ejemplo, esta es la latitud que tendría más o menos Barcelona, eh, Filadelfia, más o menos por ahí. No, sí, como Filadelfia, más o menos. Ustedes pueden poner la que quieran. Constantes, tenemos por un lado la constante solar. Como su nombre lo indica, es una constante. Aunque el Sol tiene fluctuaciones de actividad solar, esas fluctuaciones son pequeñas en comparación de la cantidad original. Les pongo un ejemplo. Si, ojalá que sea realidad el ejemplo. Imagínense que ustedes en su cuenta de banco tienen $1,000,000,000 y luego les depositan 200 pesos para el Netflix. Pues ahora tienes $1,000,000,000 y 200 pesos. ¿Qué más da? Tienes $1,000,000,000. Así es como fluctúa el Sol. O sea, las fluctuaciones que puede tener son tan pequeñitas en comparación al mismo que lo podemos manejar como constante. Pi de toda la vida, 3,1492, bla, bla, bla. 14, 15, 92, 65, no sé. Luego tenemos aquí un factor distancia Tierra-Sol.
que depende de la posición de la Tierra respecto al Sol. Claro, el Sol está más cerca justo ahorita en el solsticio de invierno que en el solsticio de verano. En el solsticio de verano, perdón, sí, en el solsticio de invierno, ahorita el Sol está en el perihelio, muy cercano al Sol, relativo a en el afelio, que es en el solsticio de verano, que estamos más lejos del Sol. Entonces, el planeta siempre se está acercando y alejando al Sol. Y eso mete fluctuaciones en la radiación solar que se van a corregir con esa formulita de ahí. Total, más parámetros, más cuentitas y ejecutamos. Si ejecutamos, Shift Enter, nos va a salir aquí una listita con parámetros calculados que son los típicos que te van a pedir fórmulas como la de Pinman, como la del el estrés hídrico, como la del no sé qué, que uno nunca sabe de dónde salen. Yo siempre que leo los libros, por ejemplo, ahorita este de sistemas de riego, no se alcanza a ver, está tapizado de coeficientes que no tengo la menor idea de dónde salen. Ah, el coeficiente no sé qué, pum, y te lo ponen ahí por arte de magia. Pues casi todos salen de cositas como estas, que tienen que ver con la radiación, la posición del sol, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que me imprimió? Día juliano, la latitud, 40,70, la distancia corregida al sol, 1,03, la declinación solar en radianes, 22,98 grados, en enero, claro, está muy inclinado. El ángulo del ocaso, 68,61 grados, con qué ángulo se mete el sol. La radiación entonces neta que tendría ese día de 14 megajoules por metro cuadrado por día y en una equivalencia, ¿no? En equivalencia evapotranspirativa energética. Acuérdense que yo les dije que la energía va a ser equivalente a la cantidad de masa. Entonces, este factor de conversión me permite saber cuánta evapotranspiración de referencia tendría con esa radiación neta, ¿no? Como un poco haciendo una conversión entre energía y masa. Algo así como lo que hizo Einstein con E igual a mc al cuadrado, energía y masa, ¿no? Por poner un ejemplo así físico. Bueno, entonces, según la FAO, el fascículo no 86 que les había dicho al principio de la clase, es el fascículo 56. Según el fascículo 56, nosotros podemos calcular para un lugar en específico cómo es esa variación de la radiación a lo largo del año, a lo largo de la década, a lo largo del milenio, que no va a ser constante, va a variar. No va a ser lo mismo la radiación ahorita que en la era de hielo. La era de hielo fue justamente por cambios en los patrones orbitales del planeta. O sea, no, ustedes saben que los días no duran lo mismo, se están haciendo creo que más largos, ¿no? Los días. El planeta está cada vez girando más lento respecto a su propio eje. Entonces, claro, como nuestra vida no nos alcanza para ver esos cambios, pensamos que eso es constante, pero no, realmente cambian. Entonces, modifíquenle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle la latitud de, a ver, la que ustedes quieran, yo le voy a poner la de Arandas, 20,4 grados de latitud norte. Día del año, a ver, estamos en el día 350. Qué triste, ¿no? Bueno, o qué felicidad, ya otro año. Estamos en el día 350, más o menos. Aquí nuestra constante solar, pi, nuestro parámetro de corrección, ah, el cálculo aquí de la declinación solar. ¿Cuál es esta fórmula? La que les presenté en las diapositivas de la sesión 3. Entonces ejecutamos y nos da esta gráfica. Esta es la gráfica de cómo se comporta la radiación en Arandas a lo largo del año. Y esto explicaría un montón de cosas de por qué el maíz en nuestra región se siembra más o menos por aquí y por qué se cosecha más o menos por aquí. Entonces, si ustedes ven las actividades agrícolas, van a estar relacionadas fuertísimamente con este mapa, esta gráfica de radiación solar. Máxima en el solsticio de verano, vean aquí, más o menos de casi 40 megajoules por metro cuadrado por día. Eso lo pueden convertir a calorías, lo que quieran.
y mínima en el solsticio de invierno, o sea, en 5 días más, que va a ser alrededor de 26 megajoules por metro cuadrado por día. Ahora, entonces, ¿por qué hace más calor en verano? Pues ahí está, pues por la radiación. ¿Por qué hace más frío en invierno? Pues ahí está, por esto. Cambiamos un poquito la latitud. Vean, me voy a ir vámonos a Chicago. 40, 40 grados de latitud norte. Ay, perdón. Este 350, que les digo que ya a esta hora ya no tengo memoria RAM ni nada. Este 350 no era para el día del año. Es el número de días que tiene el año. 365. Aquí dice, ¿no? Días del año. Claro, no tiene sentido porque aquí te grafica todos. Hay un lapsus brutus. Bueno, ahí está. Esto es para Chicago. Vean, radiación máxima en Chicago, solsticio de verano, sobre 43 megajoules por metro cuadrado por día. Radiación mínima, solsticio de invierno, menos de 15 megajoules por metro cuadrado por día. Por eso Chicago tiene unos veranos espantosamente cálidos, ni se diga Madrid, por ejemplo, que esto funcionaría. En Madrid alcanzan los 45 grados en verano. Y en invierno, los 0 grados, los -5 grados, en Chicago los -30 por esas fluctuaciones tan grandes en la radiación solar que se van a manifestar como fluctuaciones en la temperatura. Vámonos más al norte, Alaska. Creo que está como a casi 70, no sé, a ver, 70. Vean Alaska. Todo enero y parte de febrero, cero de radiación, es de noche, no hay radiación. Parte de noviembre y diciembre, cero, no hay radiación. Verano. Vámonos más al norte, 80 grados norte. Ahí. Se recorre el tiempo de penumbra, ¿no? Ahí. Vámonos al Ecuador. Ahí está. Bonito. ¿Por qué bonito? Porque el Ecuador repite ciclo 2 veces al año. No es como en el trópico o en latitudes medias que tenemos un ciclo mínimo, máximo. En el Ecuador pasa 2 veces. ¿Cuándo creen que pasa 2 veces? ¿Cuándo y cuándo? Vean las fechas más o menos cuándo son. Vean aquí. Un máximo, un mínimo y luego vean otro máximo por acá de radiación solar. ¿En qué fechas coincide eso? Pues aquí tenemos un geógrafo, Carlitos. Más o menos como primavera, Exactamente en los ¿quito? equinoccios, ¿no? El equinoccio de primavera y Equinoccios el y ya un poquito también equinoccio, hacia otoño, sí. exactamente. Estos que están aquí son los equinoccios y estos de acá son los solsticios, con una respuesta energética de radiación. En nuestro país, en las zonas que son la mayoría de ustedes, me parece que por ahí hay uno de Chihuahua, hay variaciones importantes, pero más hacia Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y el sur, las fluctuaciones son un poquito más ligeras. Y otra vez en el Ecuador volvemos a tener fluctuaciones de este estilo, pero vean qué pasa. Vean que en el Ecuador la fluctuación no se dejen ir por la forma. La fluctuación en el Ecuador va de 33 a 38 megajoules por metro cuadrado, bla, bla, bla. Y en latitud, o sea, la fluctuación aquí es de cuánto? De 5 megajoules en el año. Y vean en latitudes más altas la fluctuación de cuánto es. O sea, la fluctuación es de más de 40. 5 contra 40. ¿Sí? Entonces, si lo quieren ver comparativamente, aquí está. Color azul, el Ecuador. Color naranjita, cerquita al trópico de Cáncer o de Capricornio. Y color verde, latitudes medias. En las fluctuaciones. Y esto va a obligar a la evapotranspiración y luego al riego también a modificarse, ¿no? Cuando veamos, y por lo tanto, al potencial o al rendimiento potencial máximo que esperaríamos del cultivo. Y con esto nos vamos al último código. En este último código, ahora sí vamos a calcular la evapotranspiración de referencia con estas piezas previas que acabo de definir. El déficit de presión de vapor, que va a estar implícitamente calculado en Piemann-Monti, y la radiación neta, calculado implícitamente en Piemann-Monti.
más el viento, la humedad, la temperatura y el flujo de calor de suelo. Entonces, a cualquier pregunta me dicen, ¿eh? Entonces, aquí hay un poquito de teoría, que es básicamente lo que acabo de explicar de la radiación. Este primer bloque de código me va a ayudar a calcular la radiación neta, que es la diferencia entre la radiación entrante de onda corta menos la radiación saliente de onda larga. Esa diferencia es la que va a quedar disponible en el sistema suelo-planta-atmósfera. Aquí algunas constantes, por ejemplo, la constante de Stefan Boltzmann, el albedo. El albedo, recuerden que es la proporción de la radiación que se refleja en función del color de la superficie. Superficies oscuras eh, tienen un albedo muy cercano a cero, es decir, no reflejan, absorben radiación, mucha radiación, por eso la ropa negra se calienta mucho más que la ropa clara, y colores hacia el blanco tienen un albedo cercano a uno. ¿Qué significa cercano a uno? Que casi toda la radiación que viene se refleja y no absorbe. Pensando en un ideal, ¿no? Luego aquí ya las que ya saben, constante solar, algunos parámetros orbitales, bla, bla, bla. Cálculos, vean, la presión de vapor se calcula por aquí, se calcula la radiación de onda larga con la misma ecuación que vimos en el tema de la sesión 3. Ejecutamos. Y ahora sí definimos parámetros meteorológicos, los que ya vimos, y geográficos. Latitud, vamos yo, Arandas, 20.4. Altitud, Arandas está a 2100 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué va a ser importante la latitud? La altitud, porque recuerden, entre más altitud, menor presión atmosférica y menor presión atmosférica, menor presión sobre los estomas. Entonces, un poco más de posibilidad para evapotranspirar, aunque también implicaría menor oxígeno, menor concentración de oxígeno. Les digo, nos podemos ir metiendo ahí en más rollos. Temperatura máxima del día, 30 grados. Temperatura mínima del día, 15. A ver, la máxima hoy fue de Arandas, la máxima fue de 23.2. A poner datos reales, ¿no? Más representativos. 23.2. La mínima sobre 8, 9, creo. 7.8. Por cierto, salió bien el pronóstico. Humedad relativa, media. Esta sí me la voy a aventar al tanteo, ahí a ojímetro. Porque si no tendríamos que hacerlo cada instante, ¿no? Y luego promediar, y sería un rollo. Viendo aquí la gráfica de humedad relativa, a ver, más o menos el promedio es por aquí, 60%. A ver, se tendría que hacer, ¿no? Pero yo lo pongo aquí rapidito. Radiación solar incidente. A ver, vamos a nuestro código de la radiación solar incidente. A ver, en principio tendríamos que ponerlo aquí el día, la latitud, etcétera, y esto me daría la radiación solar incidente, que sería este numerito de aquí. Ese habría que ponerlo, ¿cuánto hay? Aquí. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá. Aquí. Día del año, dijimos 350, ejecutamos y volvemos a ejecutar el siguiente y me da que la radiación neta, ojo, neta, la que se quedó en el sistema suelo, planta, atmósfera, no la que entró. La que entró es esta de aquí. La neta, la radiación neta, la que se queda, diferencia entre la que entra de onda corta y la que sale de onda larga es de 12.37 megajoules por metro cuadrado por día en una condición de albedo para superficies verdes. Si ustedes cambian el albedo, por ejemplo, el albedo del hielo sería como de 0.1, ¿qué esperarían? Va a haber más reflejo, ¿no? Luego, ahora ya vamos a la ecuación de Piemann-Monti.
Aquí está la ecuación. Aquí están todos los parámetros que les había indicado. Ustedes pueden, se me había olvidado decirles esto. Si ustedes le dan doble clic aquí donde hay texto, ustedes le pueden poner aquí, hola, Jonathan. Y aquí va a salir, ¿no? Aquí, hola, Jonathan. O sea, ustedes pueden poner notitas ahí. Doble clic y ya lo borro. Va, entonces, ahora sí, vamos a calcular la evapotranspiración. Sigma, constante de Stefan Boltzmann, ya lo sabemos. G, flujo de calor de suelo, asumimos que es cero. ¿Qué significa? Asumimos que el suelo no se va a calentar. Radiación neta entrante de ese día, 16,27. La reciclamos por acá. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Aquí. Luego les voy a dar un código integrado, ¿no? En el que nada más pones tú los parámetros y ya, y no tienes que andar moviendo aquí y copiando de allá, pero bueno, lo pongo didáctico para que vean de dónde van saliendo las cositas. Temperatura media del día, supongan, la media de hoy, 18 grados. Velocidad del viento del día de hoy, a ver, hoy no hizo mucho viento, 2 metros por segundo. Humedad relativa, dijimos que 60. Vean, estos valores de aquí son los que se meten en esta parte de la fórmula. Aquí, el viento, la temperatura, la humedad relativa, acuérdense que la usamos para calcular el déficit de presión de vapor, que es esta diferencia de aquí. La radiación ya la tengo, el flujo de calor del suelo ya tengo una funcioncita para calcular la pendiente. Este es un coeficiente, y pum, hacemos las cuentas. Adiós, nos sale el zoom. Hacemos el cuenterío y todos estos son cálculos. Vean que aquí les puse entre un montón de comentarios lo que ustedes modificarían. Si quieren, pónganle aquí, esto es lo en mayúscula. Esto es lo que debo modificar. Ejecutamos y resulta que el día de hoy en Arandas, con estas condiciones que más o menos son realistas, con una humedad relativa del 60%, hoy se perdió 4,96 milímetros por día como evapotranspiración de referencia. Pasto, alfalfa, bien regado. Queremos saber qué pasó con el maíz, con el tomate, con el trigo, con el no sé qué. Hay que multiplicar por un coeficiente. Y eso lo vamos a ver la próxima sesión. Ahora, no sé si aquí tengan alguna pregunta, sino ya para entrar con esto último, que no sé si nos dé tiempo, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí les fue funcionando el código? Ah, perfecto, perfecto, Ramón, Ryan, Laura. Muy bien, Alberto. Vero, ¿funcionó? ¿Quién falta, profesor? ¿Cuál es el alcance espacial del cálculo? Menciona que Aranda se aplicaría a todo el municipio. No, este tipo de cálculos, a ver, es una buena pregunta, Vero. Ahora sí que depende del objetivo que tengas. Si tu objetivo es un análisis para el área de investigación, para publicar un artículo, para estudiar el comportamiento de una variedad de cultivo en condiciones controladas o en condiciones particulares de una región, tienes que tener a fuerzas unos sensores ahí cobijando a tu cultivo, a un lado de tu cultivo. Porque, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo aquí. Aquí. Esta es una estación que tenemos en Ignacio Allende, en Durango. Por aquí no está Sergio, que justamente pongo este ejemplo porque esta estación es muy, muy ilustrativa y no lo sabíamos hasta que pusimos la estación ahí y nos dimos cuenta de esa variable. Ustedes saben que la temperatura, por norma internacional de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, y de la FAO, se debe de medir a 2 metros de altura.
A, a Eric, asumo que los datos de estaciones que nos está mostrando. No, Eric, fíjate que con las personas, con las empresas que colaboramos, nosotros les solicitamos que los datos sean open access, al menos estos que están aquí. Ya luego lo que hacemos con esos datos ya pues, no es público, pero estos datos están abiertos, ¿eh? Así que no hay problema. Si quieres, por ahí mándame un mensajito o algo y te paso el enlace. Están públicos. Porque claro, que la información meteorológica solamente tiene sentido si se comparte. Si no se comparte y queda ahí, de nada te sirve tener tres estaciones tú solo y yo tengo tres. De nada sirve. Lo que te sirve es hacer comunidad, ¿no? Con las estaciones y poder tener más datos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Vean la temperatura en Ignacio Allende a 2 metros del suelo. Hoy. La mínima en Ignacio Allende hoy fue de, ahí está, 6,5 grados a las 5:10 de la mañana, a 2 metros de altura. Vean a nivel de cultivo. A nivel de cultivo, la temperatura fue de, ahí está, 4,6 grados, o sea, 2 grados más baja. ¿Qué cultivo? Esta es una variedad de agavácea, creo que se llama Duranguis algo. Es una variedad, eso es para hacer mezcal. Entonces, fíjense que aquí, en 2 metros de altura, hubo 2 grados de diferencia. Parece que no es mucho, pero seguramente había algo de viento. ¿Dónde está? Aquí, vean. ¿Cuánto viento tenía más o menos a esta hora? 7, 4, 2, 1, 2 kilómetros por hora. En noches con poco viento o menos viento que el contraste térmico en 2 metros de altura puede ser de hasta 8, 9 grados. En 2 metros, para el mismo cultivo. Ahora imagínate si tomaras una estación en el centro de Arandas, que es la de la presidencia, por ejemplo, porque pusieron uno ahí que les llegó recurso, no supieron qué hacer, pusieron una estación para gastárselo. A ver, te puede servir, sí, como indicador de la situación general que hay, pero para agricultura de nivel de innovación, de precisión, de probar productos, técnicas, manejos, no serviría. No, no, no sería representativo. Sí, fui muy enfático en esto porque eh, es algo que yo siempre lucho con los libros de texto. Los libros de texto, casi todos los parámetros meteorológicos son de estaciones públicas, de Conagua, de la CFE, que están a 8 kilómetros la más cercana de mi predio. Pues imagínate, puede haber un mundo de diferencia en ese predio. A ver, por acá otra que haya a nivel de cultivo. A ver, déjenme ver. Ta, 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 ta. A ver, aquí, esta se va a ver bien también. Miren, aquí la mínima, 5,7 a nivel de cultivo y acá arriba de 8,1. 3 grados de diferencia entre una y otra, pero porque había viento. Si le quitan el factor viento, bajan muchísimo más. Por suerte, ya hay herramientas eh, como los datos que les pasé de la precipitación que nos ayudan a modelar lo que pasaría en medio, no necesariamente interpolando. Uno lo que piensa es, sí, si aquí dice 17 y aquí dice 15, pues aquí en Betania deben ser 16, la mitad. No necesariamente, porque puede haber montañas, vegetación, un valle, etcétera. Aquí podría ser 5 o podrían ser 20. Entonces, estos reanálisis de los que les comento y las simulaciones de alta resolución permiten conocer eso con más detalle, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito en la penúltima clase. Ese es todo un tema que se sale de los alcances del curso, pero al menos que sepan que existen esas herramientas y un poquito cómo interpretarlas. Va. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no sé, los demás. Eh, ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces la próxima sesión, el jueves, vamos a esto aplicarlo a diferentes cultivos, en diferentes etapas fenológicas,
construir un climograma, una serie de tiempo de evapotranspiración, comparar esa serie temporal de evapotranspiración con la serie temporal de precipitación y de riego para calcular el balance hídrico. Y no sé si alcancemos o no, ver la parte de rendimiento agrícola, un poquito para que se vayan con ese espíritu, además de navideño, ese espíritu de querer aprender más ahora en este periodo de vacaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, si no hay comentarios, les agradezco muchísimo su tiempo y